Conmigo el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, ya más de un año al frente y, bueno, hay proyectos de los cuales hay que dar rendición de cuenta. Alcalde, bienvenido a Next Noticias. Así es, Fernando, buenos días. En efecto, un año, 4 meses aproximadamente de gestión. Puedo, en esa línea de rendir cuentas, informar que en octubre del año pasado, la ciudad de Panamá ingresó a la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un plan de ciudad con el apoyo del BID. Ya en julio de este año se presentó el diagnóstico de la ciudad. Hemos estado trabajando con ellos durante estos meses en la elaboración de ese plan y para la primera semana de diciembre estaremos presentando ya formalmente el plan de acción para la ciudad, donde se identifican en base a estos diagnósticos y estudios lo que consideramos son las prioridades de la ciudad. Allí el tema principal en el que la acción de la alcaldía se va a enfocar durante los próximos años es el tema de movilidad. En segundo lugar está el tema de la recolección de residuos. Tercer lugar, lo que tiene que ver con agua potable. Cuarto lugar, seguridad. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la alcaldía con agua, por ejemplo? Pues la alcaldía como autoridad máxima de la ciudad está planteando una problemática y unas alternativas de solución a esos problemas que nos tocará, en lo que no nos corresponda directamente actuar, impulsar que la autoridad correspondiente lo haga. Es lo que te iba a preguntar porque al estar esto tan centralizado como está, todas las funciones importantes de la alcaldía quedan traspoladas por medio de ministerios, autoridades que pareciera que están haciendo las mismas funciones y al final termina nadie haciendo nada. Las calles tienen huecos, no hay seguridad, el agua es un problema del IDAN que dice que por la falta de cobro y falta de presupuesto no puede llevarla a todos lados. Bueno, el caos en transporte público y en la movilidad también de la ciudad, que en otras ciudades, por ejemplo, ahora vuelve Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá, alguien que realmente modernizó y le dio otro sentido a una ciudad que estaba totalmente deprimente, para decirlo de alguna forma. Es decir, ¿cómo podemos nosotros hacer que todo eso, que ese diagnóstico en verdad quede en funciones municipales y que el municipio de Panamá los eche adelante? Bueno, yo creo que aquí concurren algunas circunstancias que nos ponen que esta coyuntura sea muy especial. Por un lado, entra la ley de descentralización que se debe sancionar el día de mañana. Esa ley le va a dar recursos adicionales al municipio que le va a permitir invertir en cosas en las que antes era impensable que el municipio pudiera, por ejemplo, invertir. Aceras, por ejemplo, que es uno de los temas que nosotros vemos como que donde el municipio puede aportar más al tema de movilidad, pero cuando hablamos de aceras estamos hablando de soterrar cables, estamos hablando de aprovechar esa inversión para mejorar la infraestructura de alcantarillado, de drenaje de las áreas. Por ejemplo, lo que se pretende hacer en Vía Argentina, en Calle Uruguay, como proyectos pilotos. Luego, pues también la posibilidad de que el municipio asuma como empresas municipales algunas rutas de transporte internas, alimentadoras. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos estado en el otro sentido, como alcaldía, promoviendo reuniones interinstitucionales para precisamente lograr esa coordinación que es tan necesaria. Y en el caso del casco antiguo, por ejemplo, nosotros tenemos ya una mesa de trabajo que se reúne cada 15 días para ver el tema de movilidad dentro del casco. Y ahí está participando la Oficina del Casco Antiguo, la Autoridad del Tránsito, la Policía, el SPI, empresarios, residentes del área. Y, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de establecer una ruta que sirva al Casco Antiguo, 5 de Mayo, Avenida B, Chorrillo, y que sea administrada por la alcaldía. Probablemente por la alcaldía. La ley del tránsito obliga a que primero se lo ofrezcan a mi bus, ya es lo más probable que mi bus no lo va a agarrar, que se lo ofrezcan al concesionario del área, que es una ruta que hay en Chorrillo, que tendrían que formalizarse, es una cosa, y si ellos no la asumen, entonces el municipio pudiera entrar, y está dispuesto a entrar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque si hay lugares, el imaginario colectivo sigue viendo
ese área como el centro de la ciudad, pero ahí casi ya no vive nadie. El grueso de la población está en el norte y en el este, que por cierto, echaron para atrás el proyecto de Panamá Norte, pero está crear el corregimiento de Las Garzas y de Juan Díaz, segregarlo también y crear un nuevo corregimiento ahí. ¿La alcaldía avalaría esos proyectos? Bueno, el tema de la división de los corregimientos de Pacora y de Juan Díaz, en realidad yo creo, mira, el corregimiento de Juan Díaz es un corregimiento que tiene 100,000 habitantes, un poco más de eso, cuando aquí hay corregimientos que tienen 5,000 habitantes. 5,000 habitantes. Entonces sí, definitivamente que... ¿No es más fácil unir el de 5,000 con otros pequeños que dividir el de 100,000? Por la parte histórica, o sea, el corregimiento como San Felipe es un corregimiento que tiene 100 años de existir como tal, ¿no? Claro. Entonces ahí sería difícil hablar de eso. Yo creo que sí, que es viable la división de Juan Díaz. En el caso de Pacora, está creciendo en población, uno de los corregimientos que más inversión en vivienda se está haciendo, viviendas unifamiliares. Y sí ya hay una gran y marcada diferencia entre el área de Pacora Centro y el área de lo que es Las Garzas. Y Las Garzas ya tiene casi que su propia personalidad. Sí, pero ahí tuvo la división de San Martín, por ejemplo, que lo creaste, uno se creó un corregimiento a cambio de nada. Es decir, San Martín tiene unas características, ¿sabes?, muy absorbibles de los otros corregimientos. Es más, San Martín tiene más que ver con Chepo que con Pacora. Bueno, la realidad es que ¿qué significa crear un nuevo corregimiento? Que cada corregimiento tiene un recurso propio. Sí. Y significa, pues, que para la misma área, si en vez de un corregimiento son dos, habrá más recursos, habrá el doble de recursos, ¿no? Y la gente lo entiende así. Y bueno, hay corregimientos, reitero, como Juan Díaz y Pacora, que hoy en día reciben lo mismo que recibe San Martín y San Felipe. Claro. Y que tienen muchísimas más necesidades y más población. Y en ese sentido, pues, se está buscando como algo conveniente dividir los corregimientos. Yo ahí no tengo mayor objeción. En la práctica, mientras el sistema siga siendo el que es, claro, debiera ser así. A lo largo del debate de descentralización, si nos vamos a la situación ideal, Fernando, la ideal sería que cada corregimiento tuviera los recursos limitados. Una población equivalente, ¿no? Claro. Que como es en otros países. Si la ciudad está dividida en 23 corregimientos, debe ser la población entre 23 y cada uno deberá tener más o menos una población igual. No es así. Esa es la realidad de Panamá. Aquí tenemos corregimientos muy disímiles, ¿no? Y este plan o este diagnóstico llevará a cabo, obviamente, en consecuencia, un plan de manejo de la ciudad por lo menos por los próximos 10 años. No creo que sea a corto plazo solamente lo que es un plan con una visión al 2050. O sea, es bastante ambicioso, ¿no? Se plantea cómo sería la ciudad en el 2050 si continuáramos con que sería una los ciudad patrones de 3, 4 millones de habitantes. Sería una ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes. Hoy en día, sí, porque ahí el estudio está tomando el área metropolitana. Es decir, San Miguelito dentro de San Miguelito, Arreján y Chorrera, que hoy en día son 1.7 millones de habitantes. Se calcula que de aquí al 2050 sería 1 millón más, ¿no? Y que la mancha de la ciudad seguiría creciendo. Hoy en día está contenida entre los límites de Panamá con Chepo y Chorrera. Pero la mancha de la ciudad seguiría creciendo hacia Chepo y hacia Capira, ¿no? Y tendríamos una situación, por decirlo así, inmanejable en términos del costo que tendría seguir transportando gente cada vez más lejos hacia el centro de la ciudad y del centro de la ciudad hacia sus lugares de residencia en las afueras. Entonces, y ya va a ser los servicios públicos hacia allá. Hay toda una serie de circunstancias que hacen insostenible la ciudad. Entonces, con una visión de hacer la ciudad sostenible, tenemos que ir hacia una ciudad más compacta. No es que de aquí al 2050 no tendremos 1 millón más de habitantes, pero es tratar de que ese millón más viva dentro de los límites de lo que hoy en día vivimos el 1.700.000. Es decir, promover la construcción de más edificios, por ejemplo. No necesariamente
más edificios y mucho menos edificios de 100 pisos o 90 pisos. Pero sí habrá que ver cómo se promueve una mayor densidad, que puede en algunos casos significar edificios de 5, de 10 pisos, pero en otros casos ocupar los espacios de mejor manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que hay espacios muertos en el centro de la ciudad? Urbanización Los Ángeles, el campus de la Universidad de Panamá, está, pues, lugares que es ilógico que una fábrica esté en el medio de la ciudad. Yo lo primero, porque esto yo creo que lo refleja muy bien, nosotros vemos los edificios en Paitilla y demás, y en el resto de la ciudad. Pero ¿qué distrito tiene más densidad por kilómetro? ¿Panamá o San Miguelito? Debe ser San Miguelito. San Miguelito. Y en San Miguelito no hay edificios. O sea, la densidad no necesariamente... La mayor densidad tiene que ver con mayores edificios más grandes. Entonces, eso para ilustrarlo con un ejemplo. Pero digo, es que el caso de San Miguelito tienes entonces, en consecuencia, una ciudad sin aceras, una ciudad sin parques, una ciudad sin... Correcto. Es decir, todos los problemas que tiene... Digo, para que veamos los extremos, ¿no? Entonces, hay un punto medio, donde lo primero que nosotros tenemos que ver es que tenemos que ver cómo recuperamos el centro de la ciudad. Claro. Es que en el centro de la ciudad hace 40 años vivía el doble de personas de las que hoy en día viven allí. Y no hace sentido que lo mantengamos prácticamente despoblado cuando acabamos de hacer una inversión en una línea 1 del metro, donde hay estaciones del metro a lo largo de Caledonia, hay 3. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo recuperamos esas áreas, que la gente vuelva a vivir en Caledonia, vuelva a vivir en Santa Ana, vuelva a San Felipe, al Chorrillo. Y en ese sentido, lo que el municipio busca es, a través de inversiones en la infraestructura, incentivar la inversión privada y que la gente regrese al centro de la ciudad en vez de irse a vivir cada vez más lejos. ¿Qué se va a hacer? Obviamente, esto tendrá planificadores, constructores, sociólogos y sobre todo que este es un plan que incluirá al alcalde de Chepo, que tiene una visión muy distinta al que tiene el alcalde de Arraiján y que es muy distinta al que tiene el alcalde de La Chorrera y obviamente muy distinta al que tiene el alcalde de Panamá y de San Miguelito. Es decir, cómo poner de acuerdo estas 4 alcaldías que son vitales para poder que no se dé ese desmadre que esperemos que no se den de aquí a dentro de 35 años. Bueno, lo primero, nosotros podemos responder directamente por lo que compete a la alcaldía de Panamá y en ese sentido, pues, presentamos el plan y ya tenemos algunos proyectos específicos que van en desarrollo de ese plan para licitar, inclusive ya este año y otros a principios del próximo año. En el desarrollo del plan se ha compartido la información y hemos estado en reuniones con las alcaldías de Arraiján, Chorrera y San Miguelito, donde se les ha dado la información, han participado de las reuniones y nosotros empezamos en enero, después de presentar el plan en diciembre, a socializarlo, a compartirlo con los habitantes de la ciudad, con los gremios, con los sindicatos. La divulgación misma del plan. Y pediremos cortesías en los consejos municipales de estos otros 3 distritos, porque es importante que ellos también formen parte de este esfuerzo, porque nada vale que en la ciudad de Panamá hagamos una inversión y un esfuerzo por ordenar la ciudad y en el resto de los otros distritos continuemos con la misma dinámica. Ojalá podamos sumar esfuerzos de todo y por supuesto también hay que sumar al gobierno central. De hecho, creo que en el gabinete del 11 de noviembre ya se nos ha dado una cortesía de sala al municipio para que presentemos ahí plan de ciudad al gabinete y podamos coordinar los esfuerzos de cada uno, ¿no?